Qué semanita que estaba cerrando Jesús este sábado, ¿no? En el transcurso de la semana había ocurrido lo de la pesca milagrosa, y Jesús que hace ese fortalecimiento del llamado a estos 4 discípulos. Y después la semana continuó con lo que había ocurrido la mañana de la historia de hoy, cuando estando en la sinagoga, en la iglesia, ocurrió esa escena tremenda con el endemoniado dentro de la iglesia, que fue liberado, y fue el asombro increíble de toda la gente que estaba en el lugar, dándose cuenta del poder que tenía este Jesús que en estos días estaba en su ciudad con ellos. Nos dice la historia que yo voy a estar compartiendo los versículos que están en Marcos, en el capítulo 1. Hay 3 evangelistas que lo cuentan. Vamos a seguir la historia como la cuenta Marcos. Dice que tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y de su hermano Andrés. Así que cuando salen, después de haber tenido ese evento que recién comentábamos con el endemoniado, van a la casa de Pedro, seguramente con tantos comentarios, ¿no? Hablando Jesús con sus amigos en el camino de cómo pudo ser lo que pasó, y quién sabe las charlas que habrán tenido mientras llegaban a casa. Pero lo que fundamentalmente estaba en ellos era el asombro y lo maravillados que estaban del poder de Dios para liberar a un cautivo de Satanás. La verdad es que las huellas del enemigo se veían por todas partes, ¿no? La miseria humana, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Satanás deja sus huellas visibles en muchas partes, ¿sí? Cuando llegan a la casa de Pedro, dice el versículo 30, que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. El enemigo había estado actuando también hasta en la casa de Simón durante ese sábado, y por esa razón su suegra no pudo ir a la iglesia a participar del encuentro, y estaba con una gran fiebre. Sin duda que su hija, la esposa de Pedro, debe haber estado luchando para bajarle esa fiebre de las maneras clásicas que se conocían, poner paños fríos en su cabeza y demás, pero bueno, no había nada que pudiera hacerle bajar la fiebre, que aumentaba más y más a medida que la hora avanzaba. Tampoco podía ella llamar a un médico porque estaban en las horas del sábado y ningún médico acudiría, porque el sábado era un día asignado a un descanso tal que seguramente ni un médico se movería para ayudar a una persona como era este caso, ¿no? Y nos cuenta acá la historia que en cuanto Jesús llegó a la casa, inmediatamente fueron y le contaron a Jesús lo que estaba pasando con la suegra de Pedro. Y dice el versículo 31 que él se acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Quizás no era una enfermedad terminal o muy compleja la que estaba cursando esta mujer, pero viste lo que pasa cuando estás con fiebre alta. Uno realmente no tiene ganas de hacer nada, está totalmente desganado, aplastado, sin fuerzas. Y así estaba esta mujer, a pesar del cuidado de sus allegados, de su familia, hasta que llega Jesús. Y miren la intervención de Jesús y las consecuencias inmediatas de esto, ¿no? Dice que Jesús se acerca a ella. Nada cambió en la condición de la mujer, está con fiebre altísima, con mal semblante, obviamente. Mientras Jesús le ayudaba a levantarse, la mujer fue liberada completamente de la fiebre. Fue como si el contacto con Jesús le hubiese dado, no sé, una tremenda energía sanadora, que hizo que esta mujer de inmediato, en el transcurso entre que Jesús le toma la mano y le ayuda a levantarse, y ésta se levanta, está completamente sana y sin fiebre, con todas las consecuencias que esto implica. Ya no está más ahora esta mujer aplastada,
sin ganas de nada y sin fuerzas para nada, sino que claramente lo que dice el final del versículo es que se puso a servirles. Esto es otra evidencia tremenda de que la fiebre había desaparecido y con ella volvió el ánimo, el entusiasmo, la alegría y por supuesto las ganas de alguna manera poder agradecer al que había sido su sanador. Y lo hizo de esta manera, ¿no? Lo hizo sirviendo, ayudando, preparándole algo para comer, para que pasen un buen momento después de haber estado en la iglesia, haber venido hasta el lugar. Qué lindo, ¿no? Cómo Jesús va cambiando los momentos. Qué lindo que es que la presencia de Jesús sea una realidad. Y pensaba también qué tarde debe haber sido esta en casa de Pedro y toda su familia, ¿no? Cómo habrán dedicado momentos de esa tarde a conversar acerca de los momentos vividos a la mañana en la sinagoga, lo loco que fue toda esta situación con el endemoniado y cómo Jesús lo sanó. Y seguramente que mientras que entusiasmadamente contaban todo eso, no faltó quien le pregunte a la mujer, ¿y cómo fue que estabas con una fiebre tan tremenda que te aplastaba y de pronto qué sentiste cuando Jesús tomó tu mano? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de sanarte en un instante? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Y bueno, seguro que fueron vivencias realmente hermosas las de ese sábado, ¿no? Así es como tiene que ser un sábado. Un sábado cuando Jesús es protagonista, cuando Jesús está presente, no solo cuando simplemente sabemos que existe y sabemos que está, sino cuando es nuestro invitado y está en nuestra casa. Mientras pasaba todo esto en casa de Simón, ¿qué pasaba en la ciudad, en el pueblito? Donde estaban todos contando en sus familias, en el vecindario, lo increíble que habían vivido esa mañana. Destacaban el poder de Jesús. Y ese poder de Jesús que se había manifestado en liberar a ese endemoniado hizo que otros casos similares, que eran conocidos en el pueblo, hicieron que más gente estuviese interesada en llevar sus enfermos a Jesús, gente poseída por demonios o con enfermedades graves, a ver si Jesús los podía curar. Pero miren qué interesante esto, ¿no? Qué mal entendido estaba la vivencia de las horas del día sábado, que ninguno se animó a llevar sus enfermos o endemoniados a la presencia de Jesús para ver si los podía sanar, porque sabían que los dirigentes religiosos se enojarían con ellos por hacerlo en horas de sábado. Creían que en sábado estas cosas no se podían hacer y que estaba mal hacerlo. Qué cosa, ¿no? Lo que es entender mal. El sábado fue dado por causa del hombre, para beneficio del hombre, y para que siempre recordemos en las horas sagradas del día sábado que tenemos un gran Dios que nos ama tanto que creó todo este mundo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Y bueno, lo cierto es que las horas pasaron, la expectativa en la gente aumentaba, rogando que el sol baje para que se ponga el sol y así entonces poder llevar a sus enfermos a los pies de Jesús. Y dice el versículo 32 que al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Todos son llevados ahora a la presencia de Jesús. Imagínense lo que fue eso, porque un pueblo chico, la casa de Pedro no era una mansión, era una casa común, chica. El entorno de la casa de Pedro estaba atestado de gente, o que venían a traer a sus enfermos para que Jesús los sane, o que venían a curiosear y ver si todas estas cosas que habían escuchado verdaderamente eran así. ¿Y qué haría Jesús con estos enfermos? ¿Será que los podría curar? O sea que por necesidad, curiosidad o lo que fuere, ese atardecer de sábado, esa noche de sábado, se fue llenando de gente del pueblo. El versículo 33, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Pueden imaginarse eso, aunque el pueblo no haya sido muy grande. Pero acá dice que la población entera se estaba agrupando, amontonando frente a la casa de Pedro. Jesús sanó a muchos de los que padecían de diversas enfermedades. También expulsó demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Qué tremenda vivencia la de este sábado, ¿no?
Después, en la vida de Jesús, nos fuimos casi un poco acostumbrando a estos milagros, pero esto que estamos viendo ahora son los primeros que ocurren. Por primera vez la gente empieza a darse cuenta quién es este Jesús y el poder que Él tiene, y que si una persona está ciega y desahuciada por los médicos de una posible curación, Jesús quizás lo podía sanar, y en esta noche de sábado descubren que sí, que Jesús los puede sanar, que Jesús tiene poder para sanar a un ciego. Jesús tiene poder para devolver vitalidad a las piernas de un paralítico que no podría volver a caminar nunca más en su vida, o para que esa persona que nunca pudo hablar o que perdió la voz por alguna situación, de repente, cuando el toque de Jesús se daba, que atendió a cada uno con todo el cariño y la atención, Jesús les devolvía, y con un poder que hizo que se llenase de alegría la ciudad en ese día. Qué lindo cuando Jesús está presente, qué lindo cuando Jesús es protagonista. Y quizás los peores de todos los enfermos, que son los endemoniados. ¿Qué habrá sido convivir con un endemoniado? ¿Te podés imaginar una casa en la que una persona está dominada por el enemigo, dominada por Satanás? Qué difícil la convivencia con alguien así. Ese día, esa noche los llevan a la presencia de Jesús y la persona es renovada, el espíritu inmundo es expulsado, y la persona con total normalidad, alegría y agradecimiento a Dios puede volver a compartir la convivencia familiar de una manera espectacular. Qué protagonista que empieza a ser Jesús en la vida de esta gente. Qué alegría haberlo tenido con ellos durante esta semana, durante este sábado y durante los días que seguramente vendrían. Empezaron a hacerse expectativas fabulosas de lo que pasaría en los siguientes días. En el próximo video vamos a ver qué es lo que pasó. Jesús se quedaría con ellos acompañándolos, disfrutando y llenando de sanidad, porque claro, no todos trajeron sus enfermos. Fueron los que más fueron picados por la curiosidad los que los llevaron. Algunos no creyeron que Jesús los podría realmente sanar y no los llevaron. ¿Qué pasaría al día siguiente? No dejes de ver el siguiente video en el que continuamos viendo la historia de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe y nos acompañe para que, al ir transitando juntos lo que fue su vida, caminando en sus pasos, Jesús pueda ir impresionando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entregarle a Él nuestra vida. Es lo que Él más quiere. Él puede sanar a un cuerpo enfermo, por supuesto, pero vino para hacer algo mucho más importante que eso. Vino para regalarte a vos y a mí la vida eterna. Si estamos dispuestos a comprometernos con Él, esto sin duda va a pasar. Dios nos bendiga.